El tercer tema que corresponde en esta tarde tiene que ver con las 5 solas. Comenzamos este seminario con las frases de Lutero y quisiera repetirla. Lutero dijo: es imposible para mí retractarme a menos que se compruebe que estoy equivocado mediante el testimonio de la Escritura o de claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos. Mi conciencia está ligada a la palabra de Dios, por lo tanto, no es seguro ni saludable hacer algo en contra de la conciencia. Esta es mi postura, dice Lutero. Dios me ayude. Amén. Quiero también rescatar las palabras del profeta Isaías, capítulo 8, verso 20. Él dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido la luz. Lo que, a manera de introducción, estimados hermanos y hermanas, lo que comenzó con una simple protesta de parte de Martín Lutero en contra de una serie de prácticas religiosas de parte de la Iglesia de Roma, culminó siendo un movimiento transformador de la Iglesia y de toda la sociedad, como ya nos han explicado nuestro pastor Héctor y nuestro pastor Juvenal. Fíjense que este movimiento, denominado como la Reforma, se expandió por los próximos 200 años y hoy día estamos cumpliendo 503 años de ese evento. Cruzando el océano y llegando a Norteamérica, las 5 solas, que es el tema que yo quiero compartir con ustedes. Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre del año 1517. La queja principal de este reformador era que su tesis, su queja era que estaba en contra de la venta de indulgencias. Con las causales se pagó una buena parte de la construcción de la Basílica de San Pedro. Sin embargo, esto inició todo un movimiento que culminó revisando no solo la venta de las indulgencias, sino también toda la teología de la Iglesia de Roma que practicaba y enseñaba. Por años, los teólogos de la Reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica abrazaba, junto con toda la teología relacionada con el plan de salvación. Luego, con el paso del tiempo, se hizo necesario resumir todo ese nuevo entendimiento teológico con tal de que otros pudieran en el futuro, hoy nosotros, visualizarlo de una manera sencilla, pero no simplista. Esto dio origen a estas 5 famosas frases: sola escritura, solo Cristo, solo gracia, solo la fe, solo a Dios la gracia. Creo que estas frases representan el corazón de la teología reformada y resumen verdades no negociables del Evangelio. La fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan. Y de ahí que toda iglesia bíblica necesita no solo abrazar estos principios de las 5 solas, sino también proclamarlos de una manera tal que garantice, estimados, que estos sean traspasados a las próximas generaciones. ¿Saben por qué? Porque lamentablemente muchas iglesias han asumido estos principios y han dejado de proclamarlos con claridad y frecuencia. ¿Le pasa mi audífono? No, si tengo esto, bueno. ¿Garlicel le dejó la contraseña del computador? No. Ahí sí, disculpen. Con el tiempo, todo lo que es asumido va siendo olvidado poco a poco. Nuevas generaciones en los últimos 200 años desconocen parcial o completamente toda la historia detrás de esta teología y poco a poco fueron desarrollando una teología liberal a finales del siglo XIX o un pragmatismo ignorante de la centralidad de la gloria de Dios en el plan de redención
a mitad del siglo XX. No sé cuántos se han percatado hoy de que hay un resurgimiento de las doctrinas de la gracia en nuestros días, partiendo de Centroamérica. Veíamos en la exposición del pastor Juvenal a Miguel Núñez, uno de los precursores de las 5 solas y de las doctrinas de la gracia en Centroamérica. Aún dentro de iglesias que vienen de un trasfondo pentecostal, como nuestra corporación UIS Chile. Por tanto, estimados, hablar de estos temas contribuye a fortalecer y a promover este nuevo mover en Latinoamérica. Ciertamente la iglesia primitiva no usó esta terminología de las 5 solas, pero hablar de sus creencias, al analizar lo que señala las Escrituras, nos vamos a encontrar que están plasmadas de manera clara y precisa en las Escrituras. Oramos para que el mismo Dios que levantó a Martín Lutero o a un Juan Calvino, como se destacó acá, vuelva a hacer lo mismo en nuestros días, y que la transformación de la iglesia y de la sociedad vista en Europa, que ya analizó nuestro pastor Héctor, y Estados Unidos y Latinoamérica, que ya analizó nuestro pastor Juvenal, en los años 1500 a 1700, pueda ser vista en nuestro amado país Chile como algo esencial para el crecimiento sustancial y sostenido en el tiempo. Quiero continuar hablando de la primera sola. Permítanme un segundo, aquí tengo mis apuntes. Ahí sí, sola escritura. Introducción. El problema de Latinoamérica tienen muchos pastores que están dispuestos a decir que las escrituras son inerrantes, es decir, que no contienen errores, es decir, que no contienen ningún error, pero a la vez introduce una serie de revelaciones extrabíblicas, contradictorias de la palabra, y niega, lamentablemente, la autosuficiencia de las Escrituras. Es lamentable ver cómo hoy día existen pastores que creen en la inerrancia de las Escrituras, pero que lamentablemente agregan visiones distintas a la sola Escritura. Sola Escritura, lo que Dios tenía que revelar del infierno, por ejemplo, está en su palabra, pero aparecen personajes como el que usted ve en pantalla. Ahí mejor. Una revelación divina del infierno. Lo que no está en la palabra no debo aceptar, y si lo hago, debería ser una nueva edición de la Biblia. Lo que doctrinalmente Dios quiso revelar ya está plasmado en los 66 libros de la Biblia. Este principio de la sola escritura son la única autoridad sobre la iglesia, así como los reformadores del siglo XVI y XVII rechazaron la autoridad del papado y la iglesia romana. Hoy los protestantes contemporáneos deben, pero de manera categórica, rechazar toda otra autoridad extraescritural sobre la iglesia. Cualquier autoridad, organización, experiencia o liderazgo, motivo o práctica dentro de la iglesia debía estar sujeta al lema de la sola escritura. Es un lema que hoy día lamentablemente se ha perdido en nuestras iglesias. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, estimados, nada que contraiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Gálatas 1, versículos 6 al 10, particularmente el 6, dice: estoy maravillado, dice el apóstol San Pablo, de que tan pronto os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir, ¿qué? Un evangelio diferente. Este es el versículo número 8. Un evangelio diferente. Alejado. Esto es mejor traducido desertado. La palabra griega se empleaba para aludir a la deserción militar que se castigaba con la muerte. Un evangelio diferente hace referencia a la perversión que los judaizantes hicieron del evangelio verdadero. Añadieron, ¿le suena familiar? Añadieron requisitos, ceremonias y parámetros del antiguo pacto como requisitos previos y necesarios para la salvación. Y podemos leer esos textos que están ahí en pantalla. ¿No les suena familiar esto? ¿Añadieron ciertas cosas? Sola escritura. Así que afirmamos esta primera declaración de la Reforma: sola escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y de conducta y de práctica. Por tanto, nada que contraiga la revelación de Dios puede regular
la vida del creyente. Pablo le escribe a su hijo amado Timoteo en su segunda carta, verso 3, versículo 16, y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, ¿cuál es el objetivo? A fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué es lo que necesita el hombre para ser enteramente preparado para toda buena obra, como dice Pablo? Solo la Escritura. Conclusión de este primer punto. Este lema define la función de las Escrituras como única autoridad sobre la Iglesia, así como los protestantes del siglo XVI y XVII rechazaron la autoridad del papado y la Iglesia romana. Nosotros, estimados, hoy debemos rechazar toda autoridad extraescritural sobre la Iglesia. Cualquier autoridad, organización, experiencia, liderazgo o práctica dentro de la Iglesia debe estar sujeta al lema que estamos viendo ahora: sola Escritura. El predicar fielmente y el escuchar atentamente la palabra de Dios tiene que volver a ser un acto central de la adoración cristiana. Es más, me atrevo a decir que debemos revisar las letras de la música que cantamos en las iglesias. Porque mucha música que cantamos en las iglesias son herejías. Por eso que es necesario revisar las letras que cantamos. Segundo punto de los 5 que estamos analizando: solo fide, sola fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, incluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, el versículo número 8, capítulo 2, y dice: porque por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por medio es una preposición primaria que denota el canal de un acto. En el fondo, la fe es el canal que me lleva a Cristo. La fe es el canal que me lleva a la salvación. Lo que me salva no es mi fe, lo que me salva es Cristo por medio de mi fe. Romanos 3:28 dice: concluimos, después de hacer toda una exhortación del apóstol San Pablo, del capítulo 1, verso 18 hasta el 3:20, en el versículo 28, Pablo dice: concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, si las obras de la ley. Justificado significa considerado justo o inocente ante Dios solo por fe, si las obras de la ley o si la necesidad de las obras de la ley. Matthew Henry señala respecto a la sola fide y dice: por fe, que en esta materia no es un acto de obediencia o una buena obra, sino la formación de una relación entre Cristo y el pecador, que considera adecuado que el creyente sea perdonado y justificado por amor del Salvador, y que el incrédulo que no está unido o relacionado de este modo con él permanezca sometido a condenación. Por lo tanto, estimados siervos y siervas, hermanos y hermanas en Cristo, sola fide es la enseñanza que dice que la justificación, es decir, ser declarado justo delante de Dios, y se asume que significa salvación, se recibe, escuche bien, solo por la fe, sin ninguna mezcla ni necesidad de buenas obras, aunque la fe salvadora, como dice Santiago, se evidencia por las buenas obras, que es lo que nos enseña el apóstol. Fíjense, el apóstol Santiago dice: muéstrame yo veo tu fe a través de tus obras. Yo te puedo mostrar mi fe a través de mis obras. Eso es lo que significa las obras respecto a la fe. Por lo tanto, algunos protestantes ven esta doctrina resumida con la fórmula: la fe produce justificación y buenas obras. Eso es lo que produce la fe, produce justificación y buenas obras. Sin embargo, contrasta con la fórmula católica romana de aquel entonces, y lamentablemente hoy día también. Fe y buenas obras producen justificación, que es incorrecta, antibíblica, carnal y por lo tanto, a mi juicio, demoníaca, porque le resta la gloria a Dios. Este tema sola fide define cuál es el medio único por el cual se puede alcanzar la salvación. Cuando Dios, por su gracia, da fe al pecador para creer en Cristo y ser salvo, esa fe es el medio, el canal, el conducto. Dios no salva a alguien automáticamente si no cree.
Recordemos el pasaje de Juan capítulo 3, versículo 18. Mas al que no cree, ya ha sido condenado. Nadie nace salvo, eso está claro. Nadie hereda la salvación. La salvación, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Ni nadie puede salvarse a sí mismo o salvar a otros. La salvación es personal. Ninguna iglesia puede atribuirse el monopolio de la salvación. Solo la fe salva, y esa fe es en Cristo, y esa fe no es dada por gracia, nos es dada por gracia, el texto que ya leíamos. Este fue el aspecto crucial de la Reforma Protestante. Martín Lutero fue liberado de sus tormentos de conciencia en el convento, donde se autolaceraba buscando justificación cuando leyó, al estudiar Romanos, capítulo número 1, verso 17, el justo por la fe vivirá. Que también podría traducirse, el que es justo por la fe vivirá. Es una cita del profeta Habacuc 2:4, y que también menciona Pablo en el capítulo 3, versículo 11 de Gálatas, y también se repite en el autor de Hebreos, capítulo 10, verso 38. El apóstol San Pablo hace esa defensa de la sola fe en todo el capítulo 4 de Romanos, al tratar a este personaje maravilloso que es Abraham. Recordemos que Abraham, cierto, se nos señala que fue justificado por la fe, pero no por la circuncisión. En el capítulo número 15 de Génesis se menciona esta frase que dice que Abraham fue justificado por la fe, pero más adelante aparece la obra de Abraham que fue circuncidado. Por lo tanto, Abraham fue justificado por la fe y no por sus obras. Sola gratia o solo gracia. Este tercer principio de las 5 solas, vieron que la salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada solo y únicamente en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Ya leímos Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Un clamor central de la Reforma fue la salvación por gracia. Aunque la Iglesia romana enseña que la misa es un sacrificio, es verdaderamente propiciatorio, y que por medio de la misa Dios nos otorga la gracia y el don de la penitencia, remite nuestras faltas e incluso nuestros enormes pecados. Y esa es una falacia. Es decir, la misa lo que está haciendo, para que sepan ustedes, lo que está haciendo la misa es nuevamente sacrificar a Cristo en la cruz. Por otra parte, los reformadores se regresaron a la doctrina bíblica de la salvación por gracia mediante la fe. Nuestra postura justificada ante Dios es imputada por la gracia a causa de las obras de Jesucristo nuestro Señor. El apóstol San Pablo nos dice que al momento de nosotros creer que es el canal que nos lleva a Cristo, Dios nos imputa su muerte, su resurrección, su fidelidad, su santidad. Y por eso Dios nos ve a nosotros justos y nos declara justos. En contraste con la doctrina de méritos personal impartido por Roma, la sola gratia y las doctrinas de la gracia fueron predicadas por todos los reformadores protestantes en todo el movimiento protestante. La Escritura dice en Efesios 1, 3 y 8, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, con quien tenemos redención en su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Este lema de la sola gracia define el fundamento sobre el cual Dios acepta a los hombres. La gracia, estimado, es lo contrario a pago o compensación. Cualquier cosa que una persona merezca o se haya ganado por sus méritos o esfuerzo es pago y compensación. Pero la gracia, la sola gracia, no tiene que ver nada con méritos personales. La gracia solo la puede disfrutar gente indigna como éramos nosotros. Este tercer principio de la sola gracia es la esencia del Evangelio. Por gracia sois salvos. Por la exaltación de esa gracia, que es lo único que ha movido a Dios a salvar a los pecadores, los protestantes abandonaron la confianza en sí mismos
y en las promesas de la doctrina romana. No hay obra humana que pueda ser base de la salvación. No hay métodos, técnicas o estrategias que pueda transformar al hombre. La fe que salva no puede ser producida en el corazón humano. Dios la da solo por gracia. La confianza sin garantía en la habilidad humana es un producto de la caída de la naturaleza humana. Esta confianza falsa ha invadido el mundo evangélico, lamentablemente. Aparecen ideas como el evangelio de autoestima y autosuficiencia, el evangelio de salud y prosperidad, el evangelio que se ha convertido en un producto para vender y pecadores que se han convertido en consumidores que quieren comprar el producto. Y algunas ideologías extrañas, progresismo, liberalismo teológico, la superfe, decrétalo, decláralo, entre otras herejías, cambiando la sola gracia por algo más. Estas actitudes silencian la doctrina de la justificación. No importa el compromiso o la doctrina oficial de nuestras iglesias. La gracia de Dios en Cristo no es solamente necesaria, sino que es la única causa suficiente de salvación. Spurgeon decía, refiriéndose a Efesios 2, 8, 9, los pecadores son perdonados, el gran Spurgeon, los pecadores son perdonados, convertidos, purificados y salvados por causa de la gracia de Dios. No nos salvó por algo que tenga en ellos o pueda llegar a tener, sino por el amor, la bondad, la piedad, la compasión, la misericordia y la gracia infinita de Dios. La gracia, dice Spurgeon, es la fuente y la corriente, la fe y el acueducto por el cual fluye el torrente, la gracia. Somos salvos por medio de la fe, pero la salvación es por gracia. Solo Cristo. Cuarto principio de la sola. ¿Cuántos minutos llevo? Dios mío, me quedan 5 minutos. La Reforma hizo un llamado a la Iglesia a regresar a la fe solo en Cristo, como único mediador entre Dios y el hombre. Mientras la Iglesia romana mantuvo que hay un purgatorio y las almas que son detenidas allí son ayudadas por las oraciones intercesoras de los feligreses, los santos deben ser invocados y venerados y que sus reliquias debían ser veneradas. Todo esto decía la Iglesia de aquel entonces. Por otra parte, los reformadores enseñaron que la salvación es solamente a través de la obra de Cristo. Como dijo Juan Calvino en los institutos de la religión cristiana, intervino Cristo e intercediendo por nosotros, tomó sobre sus espaldas la pena y pagó todo lo que los pecadores habían de pagar por justo juicio de Dios, que expió con su sangre todos los pecados que eran causa de la enemistad entre Dios y los hombres, que con esta expiación se satisfició al Padre. Vemos solamente hacia Cristo para obtener favor divino y amor paternal. La salvación, por lo tanto, se encuentra solo en Cristo, incluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Hechos 4:12 nos señala a través del autor Lucas, y en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. En ninguno, la palabra griega es oudeis, que indica ni siquiera uno, nadie, ninguno o nada. No hay nada, cierto, bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos, sino solo Cristo. Así que según este texto citado en el mismo apóstol Pedro, no hay salvación por medio de santos, ni por medio de vírgenes, ni por medio de tradiciones, ni por medio de obras, ni por medio de ninguna religión, ni ningún hombre, solo Cristo, solo en su nombre, solo Cristo. Este lema define el origen y el objeto central de la fe cristiana. Los protestantes se opusieron a exaltar cualquier cosa que no fuera la suficiencia de Cristo. Solo gracia, que es el último principio. La Reforma recuperó la enseñanza bíblica de la soberanía de Dios sobre todos los aspectos de la vida del creyente. ¿Me escucho bien, cierto? Todos los aspectos de la vida del creyente, Dios es soberano. Lo que nos sucede en nuestro país, lo que sucede en Estados Unidos, Dios es soberano. Toda la vida deberá ser vivida para la gloria de Dios. Como pregunta del Catecismo Menor de Westminster, ellos dicen, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre.
Este gran y apasionado propósito fue enfatizado por aquellos en el siglo XVI y XVII que buscaban reformar a la iglesia de acuerdo a las palabras de Dios. Los reformadores vieron que toda la vida debe ser vivida bajo el señorío de Cristo. Cada actividad del cristiano ha de ser santificado para la gloria de Dios. Fíjese lo que dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 10:31. Sí, pues coméis o bebéis o escribís o hacéis o conducís o te sentáis, cómo tratáis a tu esposa, cómo tratas a tu esposo, todo, y hacéis otra cosa, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Lo que hace las 5 solas es rescatar los principios que están plasmados en las Escrituras. Romanos 11:36, una gran doxología que hace el apóstol San Pablo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este lema define la esencia de la oración a Dios. Permítame ver cuántos minutos llevo, porque quiero respetarme como respeté a los demás. 22. Me quedan 3 minutos, disculpen. Quiero terminar con esto. A modo de concluir, finalmente estas 5 solas siguen estando vivas en estos días. Creo que definen lo que el Evangelio es para los creyentes en todo el mundo, particularmente para UIS de Chile. Y también proporcionan un resumen útil, incluso una hoja de ruta. Quiero terminar con esta pregunta. ¿Qué creemos los evangélicos? De hecho, cada una de estas 5 solas son una respuesta a una pregunta en particular. Número 1, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Solo fe, solo fide. ¿En qué debemos confiar? Solo en Cristo y en nada más. Recuerden lo que le dije, no hay sentido en poner la esperanza en la extremaunción, el purgatorio o una indulgencia. En lugar de ello se trata a través de solo Jesús. Dios imputa al hombre que ha creído por fe la fidelidad de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la santidad de Cristo. Es decir, Dios en su salvación nos ha dado a Cristo mismo. Tercera pregunta, ¿qué debo obedecer? Solo las Escrituras. Solo las Escrituras. Finalmente, ¿qué tengo que obtener? Solo la gracia. ¿Hay algún sentido en el que una persona debe obtener la salvación? Para los creyentes la respuesta es obvia. No, la salvación es solo por gracia. No es por obra o mérito humano que usted pueda tener antes o después. Dios no miró por el túnel del tiempo y vio cómo íbamos a responder al Evangelio. A continuación, rebobinó la cinta y nos eligió. Él no nos salvó a la luz de lo que hicimos o estemos haciendo o vamos a hacer en el futuro. Dios no le elige a usted en su presencia. Creer esto sería en base a un acto humano suyo que Dios ve en el futuro. Por tanto, ya contamina la sola gracia, la sola fe. En cambio, su salvación se basa enteramente en sola gracia, solo Cristo, por medio del canal que es la sola fe. 99% Cristo y 1% usted, es lo que decía Roma. 100% Cristo y 0% usted, es lo que dice el mensaje del Evangelio, desde Génesis a Apocalipsis. Conclusión final. Finalmente termino con estas 2 preguntas retóricas para la reflexión. ¿Cree usted que estas 5 solas mantienen su importancia en la actualidad 503 años más tarde? Segunda pregunta para terminar. ¿Siguen siendo adecuadas para describir el Evangelio de la gracia? Dejo esas 2 preguntas para la reflexión. ¿Preguntas o comentarios? Si no, pasamos al tema de nuestro hermano Germán Pérez. Me parece que levantó la mano y el pastor Héctor también. Sí, bueno, buenas tardes. Saludarle a cada uno de ustedes.
y comentar o preguntar más que nada si a la luz de lo que se nos ha compartido acerca de las 5 solas, que fue el principio esencial de la reforma, ¿por qué hoy en día es un tema muy desconocido dentro de la iglesia evangélica en general, el tema de las 5 solas? ¿Por qué no se ha compartido en esencia este principio o estos pilares fundamentales de la fe? ¿Qué podríamos nosotros dar como explicación del por qué esto no se ha masificado en cuanto a lo que es la enseñanza dentro de la iglesia acerca de estos 5 pilares? Gracias, Pastor Héctor. La respuesta la dio el pastor Juvenal al señalar que la reforma no llegó a Latinoamérica. Comencé diciendo aquello. Lamentablemente la reforma protestante no llegó a Latinoamérica, como sí influyó en en Europa, como sí influyó en Norteamérica. Al no llegar las doctrinas de la gracia o las 5 solas a Latinoamérica, indudablemente vemos nosotros a principios de siglo, hasta los años 50 en nuestro país, que nuestras iglesias son marginales, son prácticamente del sur, y lamentablemente con una teología traspasada. El pastor le traspasaba al hermano, el hermano al hermano, pero no había un desarrollo teológico, no había un estudio teológico profundo en las iglesias, hasta que el evangelio llega al urbe de Santiago y empieza a ver estos seminarios, estos institutos. El gran hermano Pablo Hoff fue el que le da el inicio, Pastor Jorge, a intentar, ¿cierto?, hacer el surgimiento de los estudios teológicos acá en Santiago. Por lo tanto, creo yo que eso es una explicación histórica, pero también hay una explicación que lamentablemente digo yo, es lamentable porque no se enseña estas cosas en las iglesias. Eso yo lo veo así, no tengo otra explicación. Mi hermano. Al tiro voy con usted, Pastora Verónica. Pastor Jorge, ¿le dejo satisfecho la respuesta? ¿O alguien más la puede complementar? Sí, muchas gracias. Ya. Pastora Verónica y después nuestro pastor Héctor. Bueno, de los años que yo llevo en la iglesia, siempre se dijo que había un dicho que la palabra mataba. Entonces, muchos hermanos se criaron con eso de que no se podía leer, o que se decía que los cristianos que nosotros vivíamos, yo vivía en una población antes, y se decían que éramos ignorantes porque no leíamos las palabras, y también muchos pastores, cuando se hicieron pastores fue por la gracia de Dios, muchos no sabían leer. Entonces, yo creo que eso también arrastró una generación de mucha ignorancia en las cosas del Señor, en la palabra. No sé si estoy equivocada en eso, mi hermano Alejandro. Está bien, sí. Tiene relación con lo que yo estaba diciendo, que el término o el pasaje de mucha letra mata no tiene nada que ver con muy por el contrario. Lo que mata es la ignorancia. Eso es lo que hace el estudiar de manera sistemática la palabra de Dios. Eso es. Gracias, Pastora Verónica. Pastor Héctor, por favor. Sí, bueno, lo que yo quería decir más que una pregunta es, yo creo que respecto al tema de las 5 solas, si bien es cierto, no se les da mucho auge en nuestras iglesias así como tal. Esta es una sola, por así decirlo. Básicamente, sí, estas doctrinas sí son enseñadas en nuestras iglesias. Tal vez no de una forma sistemática, ya como debería ser, no se les da tanto auge, ¿no es cierto? Pero sí, obviamente, se les da un tratamiento tal vez no tan teológico, no tan profundo, ¿ya? Porque básicamente nuestra fe está centrada en Cristo, y eso es uno de los aspectos a los que generalmente en nuestras iglesias siempre se le da auge. Ahora, si bien es cierto, hay mucha crítica respecto al tema de la enseñanza dentro de nuestras iglesias, el tema pasa básicamente en nuestras iglesias pentecostales, porque hay que recordar que los institutos de enseñanza
llegaron prácticamente de la mano de los primeros creyentes que llegaron a Chile. Entonces, si bien es cierto, eran presbiterianos, pero ya había una enseñanza ahí, que se estaba entregando. Entonces, tampoco tenemos que generalizar que esto, que nadie enseña esto, nadie está preocupado, porque sí hay, probablemente en nuestras iglesias autóctonas el tema no sea tan importante. Hay lugares conectados en el mismo lugar, por eso produce eso. Y bueno, eso básicamente era lo que quería comentar respecto de las 5 solas. ¿Ya? Son doctrinas que de alguna manera sí están siendo enseñadas en nuestras iglesias, pero como les dije, no necesariamente señalando, mire, esta es una sola principal de la reforma. Eso, mi hermano Alejandro. Fíjese que yo en estos últimos, al tiro voy con usted, Pastor Ricardo. En estos últimos 3 años yo he andado por un montón de iglesias. Y cada vez que hago la pregunta, ¿qué nos salva? ¿La gracia o la fe? Me responden, la fe. El problema es que, insisto, no se enseñan las 5 solas en las iglesias, de cómo tienen que enseñarse de manera sistemática. Y tampoco se enseñan las doctrinas de la gracia, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué nos salva? ¿Nos salva la fe o la gracia de Cristo? Y esa respuesta a mí me da a entender cómo está la doctrina en una iglesia en particular. Pastor Ricardo, por favor. Está muteado. Está muteado. Está muteado. Sí, muteado. ¿Se escucha ahí? Ahí sí. Ahí Estamos sí. complicados con la tecnología, parece. Ya, a ver, el pastor Cona dio en el clavo cuando expuso su tema con la tesis de que la reforma primera, la reforma magisterial, no llegó a Latinoamérica con el impulso que tenía que haber llegado o como se produjo en Europa. ¿Qué sucedió entonces? Llegan un pequeño movimiento a partir de las independencias latinoamericanas, que son principalmente para inmigrantes, para los propios extranjeros que van a llegar a Chile y van a trabajar con sus miembros extranjeros, no van a trabajar con los chilenos. Entonces, no llega definitivamente la reforma como quisiéramos o como pensamos que se produjo en Europa. Eso limita la teología, y aquí hay que hacer una distinción entre la teología reformada y la historia reformada, porque en cualquier instituto ya la historia de la reforma pasa por el discurso o por el tema de las 5 solas, pasa. Sin embargo, ya la reforma como tal y las deducciones metafísicas, teológicas profundas no se hacen. Sin embargo, hay que distinguir entre las iglesias que son criollas y que llegan a partir de 1900 y 1930, que son de carácter de corte más pentecostal. Ellos traen la herencia metodista, que el pastor Cona lo dijo muy bien, que es del siglo XVIII. Han pasado casi 2 siglos desde que se produce la reforma magisterial y lo que nos llega a nosotros es el producto de la reforma de la reforma. Y por eso, en ese vaciamiento y en esa distanciación temporal, se
se quedan solo algunos contenidos de naturaleza histórica, pero no se asumen los contenidos de naturaleza teológica. No así en las iglesias luteranas, en las iglesias anglicanas, en las iglesias presbiterianas, donde sí el tema histórico y el tema teológico es profundo. Entonces, lo que hay que distinguir acá es estos dos niveles de análisis cuando uno habla de este tema. Las implicaciones tal vez teológicas, doctrinales, no se han sacado, pero desde el punto de vista histórico hay algunos avances y, como bien decía Héctor, se topa, más allá de que efectivamente, probablemente, y en eso sí estoy de acuerdo, que habría que sacarle más punta figurativamente a este lápiz, porque tiene más implicaciones de las que probablemente nosotros mismos consideremos. Esa era mi reflexión. Gracias, Pastor Ricardo. ¿Alguien más que quiera comentar? Si no, pasamos al cuarto y último tema de la tarde. ¿No?